Buenas noches. Continuamos con el desarrollo de estas cuartas jornadas de historia con la ponencia titulada El último castillo, la batería de Isla Cristina, a cargo de don Agustín Ponce Figuereo. Yo no sé qué decir para presentar a Agustín, porque es una persona bastante conocida y muy querida en su pueblo, por el que siente un gran cariño. Y además yo creo que está muy comprometido con él en todas sus facetas, tanto en lo cultural como en lo festivo, como en lo social, como en lo religioso. Y pongamos, por ejemplo, presidente del Consejo de Hermandades, presidente de su querida hermandad La Mulita, secretario del concurso de agrupaciones en el teatro durante varios años, participa en numerosas exposiciones, charlas, participa también de manera muy activa en todo lo que es fines caritativos, recogida de alimentos por Navidad y su distribución, organizador del Festival de Estrellas, en fin, un sinfín de cosas en las que por todos ustedes en toda esta faceta es muy conocido. Pero como tengo que presentarle, tengo que decir algo de él. Y así diré, aunque ya muchos lo sabréis, pues que Agustín es, como todos sabéis, un licenciado en Historia por la Universidad de Huelva y posgrado en la Maestría de Gestión Documental y Administración de Archivos por la Universidad Internacional de Andalucía en su sede iberoamericana de La Rábida. Es socio numerario y secretario de nuestra asociación, del LAU, en la que ingresó con una ponencia sobre el sexenio revolucionario en Isla Cristina. Es un prolífico autor y entre sus obras destaca la memoria sobre el desestanco de la Sal, donde nos presentó un manuscrito inédito del padre Mirabén, y también es autor de Isla Cristina 1936, donde nos sumerge en aquellos días fatídicos de la Guerra Civil Española. Pero además tiene también un sinfín de artículos en revistas, periódicos locales, boletines de nuestra asociación, donde en todo ello pone su empeño en divulgar lo que es la historia de Isla Cristina y su patrimonio. Prueba de ello lo tenemos últimamente en el periódico de La Higrita, donde tiene una serie donde se llama Conociendo nuestro patrimonio y Galería de personajes isleños. Ha participado en numerosas jornadas, entre ellas destaco la participación en el segundo Congreso Argentino de Archivística y también en la Jornada de Historia de Ayamonte y en estas nuestras de Isla Cristina. Actualmente se encuentra estudiando, entre otras líneas de investigación, en las distintas sociedades mercantiles de la localidad y en los edificios de las diferentes fábricas de conserva y de salazones. Estoy seguro que con su ponencia hoy nos hablará y nos aclarará muchos datos, como siempre lo hace, sobre aquel castillo, aquella primera batería de defensa de la población, que, si ustedes recordaréis, también sirvió de argumento para que nuestro amigo Francisco González, que creo que está por ahí, allá por el año 2004, sacara aquella comparsa del castillo de Santa Catalina, y que le sirvió para escenificar la presentación de la comparsa. Y nada más, sin más, le paso la palabra a nuestro amigo Agustín. Bueno, buenas noches, señor presidente y miembro de la Junta Directiva de la Asociación El Laúd, que año a año se esfuerza por ir descubriéndonos retazos desconocidos de nuestra historia. Querido compañero, amigo y mentiroso Pedro, que habla demasiado, pero que recuerdo con cariño el ingreso en la asociación cuando tú mismo me presentaste con esa conferencia sobre el sexenio revolucionario en Isla Cristina. Pues gracias por estas palabras nacidas, sin duda, desde el cariño.
Y, señores socios protectores, también importantísimo sostén de nuestra asociación, no solo en lo económico, porque ya pronto vamos a cobraros, sino en el más importante, el moral, que es el que nos anima a seguir día a día al pie del cañón, si me permiten la expresión, ya que esto va de castillo. Autoridades que ya no están, los del equipo de gobierno, quedan algunos concejales por el fondo, y público en general, muchas gracias por vuestra asistencia. Ayer, en esta misma mesa, volvió a repetirse un comentario en la inauguración de la jornada que me llama la atención. Si a alguien aún le sorprende el título de esta ponencia, que se llama El último castillo, la batería de Isla Cristina, más me asombra a mí esta admiración. Y me asombra puesto que denota un desconocimiento total del libro de cabecera de nuestra historia local, la memoria sobre la fundación y progresos de la Real Isla de la Higuerita, del padre José Mirabén y Soler, aquí presente. Un libro que cuenta al menos con 4 ediciones, si no me equivoco, impresas en formato libro, una más en formato coleccionable que salió en la prensa de principios del siglo XX, en uno de los tantos periódicos que Antonio Cárdenas nos nombraba ayer, y la última, que se le ha hecho obsequio al profesor Jurado Almonte, la edición digital que salió hace un par de años, donde colaboramos Pedro y yo también, y que no es un fetiche de coleccionista que tengamos que tener en las estanterías de casa. Es un libro para leer, para conocer la historia de nuestro pueblo. Entonces me sorprende que haya gente que hable así de ¿en Isla Cristina había castillo? Pues en Isla Cristina había un castillo. Nadie se ha preguntado nunca que hubiera una calle Castillo. Pues intentaremos desentrañar esto. Perdónenme el rapapolvo y situémonos, para comenzar, unos 250 años aproximadamente antes del terremoto de Lisboa. Es decir, unos 500 años antes de esta fecha, hacia el año 1583. Es en esa época cuando, a instancias de su católica majestad, Felipe II, se inicia un proyecto de fortificación de las costas españolas para preservarlas, en principio, de los ataques de los piratas berberiscos, también de los ataques del corso, inglés y holandés principalmente, o de otra serie de peligros que venían de nuestras costas. Será así como se levanten a lo largo de todo el litoral las llamadas Torres Almenaras. Almenara, como la propia palabra indica, viene de un fuego que se levanta, que se enciende en lugares altos, es decir, en las azoteas de estas torres. Ahí vemos significativamente como unas llamaradas que salen representados en la azotea de la torre y que se encendían estos fuegos para señalizar los diferentes peligros y dar aviso a la población. Estas torres no cumplían una función defensiva propiamente dicha, sino de aviso. Había 2 tipos de torres, que es un croquis general de un alzado de las llamadas torres grandes, a diferencia de la diapositiva que veremos después. Estas cuentan con una doble cámara, hay 2 alturas en el interior de la torre, en contraposición de las torres pequeñas, que solamente tienen una. En nuestro solar, en esa Isla Cristina que hubiera aquí hacia 1583, en el islote correspondiente, estaba proyectada la denominada Torre de Baciatalegas, nombre tomado de la barra homónima, es decir, de lo que sería este caño de entrada a Isla Cristina, lo que hoy conocemos como Ría Carrera, y que aparece además referenciado en un plano del año 1642, que es este, y no se quiebren ustedes la cabeza que ahora le damos la vuelta. Este es el plano original, aunque hay autores como Antonio Mira Toscano y Juan Villegas Martín que han revisado la obra de Luis de Mora Figueroa sobre las Torres Almenaras en la provincia de Huelva, que dudan de la existencia de la Torre de Baciatalegas. En este plano viene ya representado. Es un plano de 1642, como digo, levantado como proyecto de invasión de Portugal. Portugal hasta esos momentos estaba unida a la corona de Castilla y en el año 1640 aproximadamente se subleva e inicia una guerra que ellos llaman de independencia,
Aquí se llama la Guerra de Portugal, de la sublevación de Portugal, cada uno tiene un punto de vista. Pues hay un proyecto para, a través de un puente hecho con barcas, invadir desde Ayamonte Castromarín. El puente de barcas, y nosotros estamos ahora mismo digamos, en los altos de Ayamonte, viendo la orilla portuguesa. Vemos una ermita, que es la ermita de San Antonio. Sobre su solar, hacia 1776, se levantará la población de Villarreal de San Antonio. Y vemos al fondo la población de Castromarín totalmente amurallada y por medio una serie de chozas y de edificaciones. Si le damos la vuelta y giramos el plano, ahora vemos en la parte de arriba la orilla española. Más hacia vuestra izquierda, pues tenemos la población primero de Sanlúcar de Guadiana, que no estaría ahí geográficamente. Vemos que es un plano de 1642, donde evidentemente las coordenadas son muy diferentes. Pero a continuación estaría Ayamonte con su castillo en lo alto, al lado del barrio de la Villa, y separado bastante del pueblo, justo donde, en la cabecera del puente, estaría el barrio de la Ribera. Pasa por delante el estero de la Ribera, vemos la isla de Canela con una torre, la más grande en primer término, una torre detrás, que será esta de Baciatalega, más o menos donde estamos hoy, y vemos separado la ría de Baciatalega, lo que es Ría Carrera. Y vemos una población al fondo, ya a lo lejos, que es la Redondela, que la sitúa el autor del plano en la misma costa. No estaría en la costa, sabemos que estaba la Barra de la Tuta, unos kilómetros más adentro, pero una costa que estaba mucho más cerca que en la actualidad. Bueno, la construcción de esta torre de Baciatalega vendría a defender la entrada interior hacia la ciudad de Ayamonte, protegiendo la más oriental de lo que se llamaba en la época las bocas del Guadiana. El Guadiana tenía varias entradas y una de estas bocas era la de Baciatalega y protegía esta torre, mientras que la occidental quedaba al resguardo de la torre llamada del Pino de Canela, o simplemente Torre de Canela como la conocemos hoy. Vemos aquí un detalle más cerca de las dos torres y una imagen actual de la Torre de Canela. La nuestra, Canela, pertenecería, digamos, a la serie de torres grandes, y la nuestra, en el supuesto de que existiera, yo creo que cuando si en 1583 se dan las órdenes para hacer las torres y el plano que hemos visto es de 1642, yo difiero de Antonio Mira y de Villegas, porque si el plano la representa y no se quedó en un proyecto, sería porque existió probablemente, pues como otras muchas que no existen en la actualidad, por los desplazamientos geográficos de la costa, algunas que se han perdido, o el propio terremoto maremoto pudo acabar con la torre de Baciatalega. Esto es un detalle más de la Torre de las Perillos. Esta torre apenas existe en el camping Doñana, está entre el camping de Mazagón, es donde están los restos de esta torre a pie de playa, y se ve perfectamente cómo es una de las que cayó del acantilado y está rota en la orilla de la playa. Como decía, quizás el terremoto pues hubiera acabado con los restos de la torre, perdiéndose una seña de identidad que se hubiera convertido en todo un referente para nuestra población. En un plano, que es este de aquí, del año 1776, este es de 1764, el siguiente, todavía, ya después del terremoto, se le sigue, es este de aquí, a la isla nuestra se le llama Ría de Baciatalega o Isla de Baciatalega. Pero volvemos al plano anterior, que es este de 1764, donde vemos mucho mejor en la cartografía la zona de las bocas del Guadiana, la isla de Canela y al margen ya de la derecha la isla de la Higuerita. Os leo bien la leyenda. Dice: plano de la barra y puerto de la ciudad de Ayamonte, que divide los dos reinos de España y de Portugal. Con la letra A, Ayamonte,
la B, Castromarín en Portugal, la C dice que es el principal canal de la Barra, común a los dos reinos y navegable a todo género de embarcaciones que permite su profundidad. La D es el canal antiguo, arenado o casi cerrado, que solo con las pleamares da paso a las embarcaciones más pequeñas para entrar en el puerto de Ayamonte. La E viene a ser lo mismo, pero es propia de Portugal, proporcionada a bajeles también de corto buque. La letra F es un islote de arena que ha ido creciendo desde que escasea el agua de la canal antigua de la letra D. Estos islotes de arena, que son muy propios de la desembocadura del Guadiana, son los bajos que hoy existen. Los aficionados a la pesca y los marineros todavía mejor conocen la cantidad de bajos que hay en la desembocadura del Guadiana. Y la G, que lo tapa un poco la marca de agua del Ministerio, de donde está sacado el plano, la G sería los bancos también de arena que llaman los pescadores arenas anegadizas y estarían aún más allá de la isla de Canela y ocuparían hoy ese frente todo lleno de hoteles y apartamentos. En 1776 tenemos estos otros mapas, unos años, como decía, aquí todavía a la ría se le denomina de Baciatalega, ya no hay torre, pero seguimos teniendo el nombre, ya se ha producido el terremoto también. De esta época conservamos, y lo veremos ahora, unos proyectos para dos baterías ayamontinas, la de Buscarruidos y la de Las Angustias, que veremos a continuación. Este plano dice mapa de la costa y territorios desde el río Guadiana hasta la Barra del Terrón o desembocadura del río Piedras en el mar Océano, con el proyecto de navegación en las 6 leguas que hay desde Ayamonte por el estero de la Ribera. La idea de este plano era comunicar el Guadiana con el Piedra mediante un canal interior a través de una serie de pequeños dragados. Básicamente el más gordo habría que hacerlo desde la Barra de la Tuta, que se ve perfectamente ahí. No sé si se puede utilizar. En mi presentación, sí sale la flecha. Ahí está la Barra de la Tuta. Y desde la Tuta hacia el río Piedra habría que dragar la parte que corresponde a un trozo cercano a la rotonda de la Antilla con el canal de la Vera, ¿no? Y esa parte era lo que más había que dragar para comunicar después con la parte norte del Matapiojos y todo eso y hacer una defensa interior y un acceso hacia la ciudad de Ayamonte huyendo de los peligros de la costa. Esto es el plano del mismo año de las baterías de Ayamonte de 1776. Vemos las dos en este momento, la de Buscarruidos, que es la de la derecha, y la de Las Angustias, esta de la izquierda. La leyenda dice planos y perfiles de la batería de Las Angustias, situada a la entrada del estero de la Ribera en la ciudad de Ayamonte, sobre el margen oriental del río Guadiana, con el proyecto de lo que se considera necesario aumentar en ella para que quede en el estado conveniente. No nombra la de Buscarruidos, pero sin embargo la representa. Si nos vamos al detalle, esta es la de Buscarruidos, mucho más sencilla. Estaba situada aproximadamente en lo que hoy en Ayamonte es la calle de las Flores. Si conocéis Ayamonte, la calle Real, llegas a la esquina de Concepción, un edificio grande de losetas verdes, y empieza a subir la calle Galdame, pues en la trasera del edificio de Concepción, más o menos, todavía hay algunos restos. Pues próxima al río Guadiana, y en las imágenes de su planta podemos diferenciar, sobre todo en esta parte de aquí, dos tipos constructivos. Uno más hacia la orilla, el río sería la parte norte de la fotografía, que es más oscuro en tonalidades grises, que están hechos de piedra para defender la propia batería de los embates de las aguas del río Guadiana, y hacia el interior una construcción mucho más sencilla. Eso era lo que había, y al lado pues está la hacienda del Salón, que no tiene nada que ver, era en toda la barriada del Salón de Santa Gadea, pues unas casas que había también destinadas a la defensa. La batería de Las Angustias, mucho más compleja, debido principalmente a dos motivos: su situación en pleno casco urbano de Ayamonte, en el barrio de la Ribera, y además envolviendo a la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, adaptándose, como digo, a la cabecera del templo, y aún pueden verse hoy
esta parte de aquí, a ver si soy capaz de señalarlo, esta parte de aquí, estos lienzos de la muralla, que daban a la denominada entonces Punta de la Bandera, y fue un crecimiento que hizo Ayamonte para después desarrollarse en eso la parte del mercado, de las últimas fábricas que da en la esquina del muelle, ¿no?, ayamontino. Esta parte, como digo, que se aprecia de muralla al final de la calle Lusitania. ¿Por qué pongo estas baterías de Ayamonte? ¿Por qué he hablado de la torre de Baciatalega? Bueno, pues la torre de Baciatalega, por ser una fortaleza defensiva en territorio isleño, y estas dos de Ayamonte, por proximidad geográfica y por antecedente constructivo inmediatamente anterior en la zona. Es decir, antes de que se levantara la batería de Isla Cristina, pues las últimas, unos 50 años antes que se habían construido en nuestro litoral más inmediato, eran estas dos fortalezas ayamontinas que, quédense bien, aunque la nuestra no se parecerá a esto, pero esta parte de aquí la volveremos a ver cuando veamos la batería de Isla Cristina. Disculpen un momento. Bueno, ¿qué motiva la construcción de esta batería en Isla Cristina, de esto que pomposamente dábamos en llamar el castillo? ¿Cómo surge la idea de construir una fortaleza? Es más, ¿por qué se levanta un castillo, una batería, un elemento defensivo en pleno siglo XIX, época en la que los demás castillos están en desuso y que existían ya? Estamos hablando de los años 20 del siglo XIX, existían ya muchas técnicas diferentes de hacer la guerra, de hacer frente a una invasión. El padre Mirabén, en la memoria, pues nos da unas pistas. Según la memoria de la Fundación y Progresos de la Real Isla de la Higuerita, se nos dice que la noche del 24 de agosto de 1825, paseando por la ribera era la actual avenida Padre Mirabén, y ese era el muelle. No existían los aparcamientos de la pescadería de hoy, ni la fábrica de cordero y mantel, ni lo que fueron fábricas de cabó. Esa parte no existía, fue un terreno ganado al mar a principios del siglo XX. La avenida Padre Mirabén, como digo, era la orilla del muelle. Pues paseando por la ribera, el ayudante militar y político de la Real Isla de la Higuerita, también presidente de su ayuntamiento, don Francisco de Paula Fernández de los Senderos y Pérez de Arescurenaga, vio entrar por el estero del Tamujar, procedente de la mar, a un falucho pequeño y a un bote cargado que iban escoltados por una lancha de remo y a los que esperaban en la orilla opuesta algunos fusileros. Los centinelas isleños dieron la voz de alarma, pero haciéndoles caso omiso, no tuvieron más remedio que salir en dos lanchas a perseguirles. Hubo su correspondiente escaramuza, a base de tiros por ambas partes, consiguiendo capturar a los tripulantes del falucho y del bote, pero huyendo los de la barca de remo. Los apresados y el cargamento que transportaban fueron conducidos a la Higuerita. A la mañana siguiente, el día 25 de agosto de 1825, como decíamos, mientras se reunía la Junta de Sanidad para ver qué medidas tomaban con lo incautado. La Junta de Sanidad era como una comisión de gobierno, digamos, dentro del ayuntamiento, donde estaban normalmente el alcalde presidente, algunos de los concejales o síndicos, el médico, el cura, una junta de notables. Se reunía para ver qué medidas tomaba con lo incautado, como decía. En esos momentos entra por la barra un buque con bandera de Gibraltar que, mediante un escrito muy mal redactado, pide la devolución de las cargas de tabacos apresadas, amenazando con proceder de manera hostil contra la población si no se cumplía con lo exigido. Las amenazas fueron seguidas de 3 disparos de cañones desde el barco que hicieron cundir el pánico entre la población. Algunos huyeron en bote hacia los esteros del interior, otros se encerraron en los edificios más alejados del muelle y muchos corrían por las calles de manera desesperada. Para colmo de males, empieza a correr el rumor de que los contrabandistas también venían por tierra a invadir e incendiar la población de la Higuerita, con lo que aumentó la consternación de los habitantes. Pongámonos en situación. Una higuerita, como vamos a ver después, cuyo cementerio estaba aquí. El pueblo empezaba bastante más alejado de aquí,
a la altura de las Palmeras, más o menos, empezaba lo que era el pueblo, un pueblo de arena, un pueblo pequeñísimo, una franja estrecha, era Las Palmeras, que era la calle Cuquimán, y no tenía prácticamente traseras, ¿no?, por ninguno de los dos lados, y el núcleo del casco antiguo. Lo acaecido hizo que el comandante de fragata, Fernández de los Senderos, al carecer de una fuerza armada, cediera a las presiones de los atacantes y le entregase lo exigido. Entregó a los prisioneros y entregó el cargamento de tabaco incautado. Y esto fue puesto inmediatamente en conocimiento del comandante general del departamento de Cádiz, quien lo elevó al rey, y Fernando VII expide una real orden en 28 de marzo de 1826, mediante la cual mandaba edificar una batería de campaña para proteger a esta población de los posibles ataques. En virtud de esta orden, vienen en el año 1827 dos ingenieros militares que examinarán el terreno. Se escoge como el lugar más idóneo el que vamos a ver a continuación, un islote levantado en el estero, separado de la población por el estero de Santa Catalina, donde Juan Canela había levantado antes unas chozas y tenía allí algún tipo de edificación. El lugar era el propicio, puesto que estaba en la parte más al sur de la población, próxima a ella, pero separada, como decía, por este estero de Santa Catalina. Podía defenderse el propio asentamiento de la batería en caso de algún ataque, podía quedar aislado, puesto que había que pasar un puentecillo, pero a su vez defendía tanto al caño como al propio puerto y fondeadero de la Higuerita. Los ingenieros militares levantan el plano que veremos a continuación y las obras, según el padre Miravén, dieron comienzo el 5 de abril de 1827, concluyéndose el 7 de julio del mismo año. Piensen ustedes en 3 meses qué castillo se hizo. Podemos hacernos entonces una idea de la fortaleza de este edificio con un coste aproximado de 24.000 reales y veremos lo que a continuación entonces sigue diciendo el padre Miravén. Que sí, que se hizo un castillo en 3 meses, pero que como no se dotó de guarnición militar ni se hizo en condiciones, con profundidad de los cimientos, sino con estacas y una serie de datos que veremos a continuación, pues más podemos pensar, y a mí es lo que me recuerda a las películas del oeste, cuando vemos los fuertes estos de los vaqueros y de los indios, pues esa es lo que aquí se denominó castillo. Sabemos que el castillo se arruinó pronto porque, debido a esto, a la pobreza de materiales constructivos y la falta de mantenimiento, en el año 1834, 7 años después de su construcción, otro ingeniero militar, Santiago de Policarpo y Fuentes, tuvo que reconstruirlo, y 2 años más tarde, en 1836, un capitán retirado de la Armada y oficial de ingeniero, Miguel Mayo, también volvió a hacerle las reparaciones definitivas, pero ya aquí sí hubo un poco más de suerte porque se dotó mejor de medios económicos y además ya se pusieron cañones y se puso una pequeña guarnición de militares. Los cañones de A16, que era de A16 cureñas, como se denomina en la época, uno procedía de la fábrica de artillería de Sevilla y otro de la de Barcelona. Y sabemos que se utilizaron poco, gracias a Dios, en el abrazo de Vergara para conmemorar el fin de la Primera Guerra Carlista, el 31 de agosto de 1839, o cuando nacieron varios de los hijos de Isabel II, en 1851, cuando nace la infanta Isabel, las chatas, en 1856, creo recordar, la infanta María Cristina, en el año 1857, cuando nacería el futuro Alfonso XII. A partir de ahí dejamos de tener constancia. La reina siguió pariendo, pero aquí no se siguió disparando. Hasta aquí lo que nos contaba el padre Miravén en la memoria. El padre Miravén, sabemos, pese a lo buena que es su obra, que algunas cosas las dejaba en el aire y que también no escribía con la proximidad a los hechos. Esto está pasando en 1825 y el padre Miravén empieza la memoria hacia 1840 más o menos y después lo escribe todo de golpe e irá añadiendo algunos años sueltos, con lo cual la lejanía en el tiempo también hace que desvirtuemos unos hechos
que, aunque él vivió en primera persona, pues no esté tan al pie de la letra como lo que nos contará su protagonista principal, Fernández de los Senderos. Se conserva en el archivo municipal de aquí un auto que si esto estamos hablando, que pasa el 25 de agosto de 1825, creo recordar que este auto es de primeros de septiembre, con lo cual están los ánimos todavía caldeados y fresquitos en el sentido de la memoria. El auto dice así: en la Real Isla de la Higuerita, a 25 días del mes de agosto, el señor Francisco Fernández de los Senderos, teniente de fragata de la Real Armada, gobernador político y militar, juez de extranjerías, presidente del ayuntamiento y de las juntas de propio y de sanidad de ella, etcétera, etcétera, ostentaban unos cargos muy pomposos. Ante el escribano, que era Roque Barcia padre, Roque Barcia Ferrace, dijo que un corto número de soldados del regimiento provincial de Badajoz, correspondiente a los destacamentos de este punto y de la Poza del Carbón, oportunamente mandados y auxiliados, han aprehendido un falucho y un bote cargados de tabaco la noche próxima en el estero o pequeño brazo del océano nombrado del Garabaro, después de haberlos perseguido, habido fuego y abandonado la gente que los tripulaba, con que solo un hombre y un muchacho, que en una lancha que se facilitó con rapidez, condujeron desde este muelle los 4 soldados a los aprensores. El padre Mirabén decía que no había tropa, Fernández de los Senderos dice que había una guarnición de un regimiento de Badajoz, pero a lo mejor no era la tropa suficiente para hacer frente a un ataque de un buque que se pone en la barra a cañonear la Higuerita. En persecución de estos buques y cargamentos aprehendidos, los han conducido y varado a la vela, con viento fresco, en el punto más seguro de este puerto, dejándolos de tal manera por necesidad, a causa de la falta de gente y a pesar de las diferentes veces que a grito vivo y a la orilla del agua ha mandado el señor gobernador, y presenciado desde un principio con el administrador e interventor de estos alfolíes, el secretario del ayuntamiento y otros, a que orasen y arriasen la vela, que no podían hasta la próxima marea conducirse a punto más seguro. Nombra al administrador y al interventor de los alfolíes, de los almacenes reales donde se guardaba la sal, puesto que estamos asistiendo a un ataque de contrabando, con lo cual todavía no está establecida la aduana marítima de Isla Cristina. Estos señores, administrador e interventor de sales, eran la máxima autoridad fiscal, digamos, del gobierno en estos momentos. Inmediatamente se habían adoptado todas las medidas de precaución para custodiar los 2 cargamentos, evitando el que se entregase alguna parte de lo que conducían, permaneciendo en esta disposición hasta la mañana del 25. A las 9 de esta mañana entró y fondeó en este puerto una jávega o místico bien tripulada y artillada con 2 lanchas equipadas y armadas, y que a poco rato, habiendo hecho aproximar a un barquito que se dirigía a esta población, encargó el que se decía capitán de ella, a un tal Pito, vecino de esta isla y bien conocido en la misma, sin permitirle atracar y ponerse en contacto con dicho buque ni con su tripulación, dar un pliego para que lo entregase al comandante militar de marina. Es decir, este tal Pito iba con su barco por el muelle y desde el buque grande lo mandan llamar, se acerca al costado y sin desembarcar siquiera le entregan la nota para que haga de correo con el comandante de la Higuerita. En consecuencia del estado de vigilancia en que se hallaba el señor gobernador, supo desde luego de la entrada de la citada embarcación y mucho antes de que fondease se hallaba en el muelle observándola con todos sus movimientos, que situándose en la casa almacén de los herederos de don Francisco Mirabén y Soler, distante de los 2 cargamentos legítimamente apresados como medio tiro de pistola, en estos momentos el almacén de Francisco Mirabén Soler, el hermano mayor del cura, estaba donde sería más o menos la esquina de la calle Sierpe, con esa manzana hacia la calle de San Juan, hacia la calle Serafín Romeu Porta. Era el último edificio construido en la ribera. Y desde allí estaba viendo entrar al buque por la barra. Pues ha recibido allí el mismo pliego que encabeza este expediente, y habiendo mandado reunir al ayuntamiento y las autoridades de renta, con asistencia de los mayores contribuyentes, como se solía decir en la época,
y también del oficial encargado de este regimiento de Badajoz, un tal don Olegario Fonseca, pues se abrió el pliego. El pliego, en vista de su contenido, que era altamente violento y atentado, pues hubo diferentes manifestaciones, respondiendo públicamente por escrito el señor gobernador a la nota insultante, ofensiva y criminal del nombrado capitán del buque, que no ha omitido nada de lo que pudiera contribuir al salvamento de los dos cargados, apresados y varados, aún en los primeros acontecimientos. Como decíamos, se reúne el ayuntamiento y decide entregarse ante la amenaza del buque, porque antes de haberse despachado la contestación, ya desde luego este buque, la Jávega o Místico, se situó todavía más cerca, a medio tiro de cañón del pueblo, enarboló una bandera blanca inglesa y se fue todavía más al sur, entrando por un caño y a poca más distancia de esta población, afirmando con un cañonazo de bala que pasó y disparó efectivamente de un extremo de la población a la otra. Posteriormente se aproximó más todavía y poniéndose a son de combate con las dos lanchas armadas que la escoltaban, en un continuo movimiento mandó a decir de palabra por los que condujeron la nota que evitasen toda especie de roce con la Jávega o Místico, que si dentro de media hora no ponían los dos cargamentos en franquía, echarían la higuerita por el suelo, y que en este estado de opresión y amargura, sin artillería, armas, municiones ni gente, se había resuelto ceder. Entonces, apenas se había observado este movimiento por el citado buque, continuó todavía más con balas rasas y metralla disparando a la población, con tan buen acierto que una de ellas cayó en las inmediaciones de los dos buques que estaban cargados en el muelle, que sufrió de resultas, y atestigua esta verdad tristísima haciendo rápido movimiento de estos buques. Vamos a ver, intenta el ayuntamiento de mandarle la nota diciendo que cede, pero intenta otra maniobra a la vez, que es conducir los dos buques que estaban fondeados, cargados de tabaco en el muelle, desplazarlos por los caños hacia Ayamonte. Cuando se dan cuenta desde el barco, empiezan a disparar más a menudo todavía. Ahí ya no hay manera, se rinden totalmente, y es cuando comienzan las averiguaciones para ver, porque este buque, una vez que consigue rescatar a los contrabandistas y consigue el tabaco aprehendido, se marcha de la isla. Y empieza todo un proceso administrativo por el cual hay una serie de investigaciones para ver quiénes son, si alguien lo conocía y quiénes eran toda esta gente que habían atentado contra la integridad física de la higuerita. Parejo a esto, como decía también el padre Miravén, se pone en conocimiento de las autoridades superiores, y esto irá llegando pues del capitán general del Departamento Marítimo de Cádiz, a la que pertenecía la higuerita, irá subiendo al ministro de Marina hasta llegar al rey, que dará esa orden por el cual también, igual que se mandó a la Audiencia Territorial de Sevilla, el capitán general de la provincia, el subdelegado de policía, etcétera, etcétera, pues llegará y hará que el rey mande edificar el castillo. Ahora veremos quiénes eran los personajes, porque resulta, y no sé si a ustedes les suena, pero estoy hablando de 1825, no de 2012, que los contrabandistas eran de aquí, que el barco que apresaron también uno era de aquí y el otro de Ayamonte, y no estoy leyendo la prensa, estoy contando la historia. Uno de los barcos aparece en Villarreal, el otro aparecerá en Faro, se nombra a alguno de los personajes, un tal José María Mantel, Francisco López, Antonio Faneca, Antonio Domínguez, José Mascareñas, Juan Ferrera, eran isleños. En la obra de los 180 linajes pues pueden ver quiénes eran, porque están la mayoría de ellos. Bueno, el barco de Isla Cristina era el San Felipe, que aparece, como digo, en Villarreal, el otro patroneado por un tal Cristóbal Pérez, vecino de Ayamonte, este aparece en Faro. Hay un rifirrafe con las autoridades de Portugal, porque según el folio de estos barcos solo tenían permiso para navegar desde la boca del Guadiana hasta el Cabo de Gata, y al aparecer en Portugal, pues las autoridades lusas dicen que están incumpliendo el rol
y que nos los devuelven. Tiene que intervenir la embajada en Lisboa. A Fernández de los Senderos, el gobernador de Marina y alcalde, le cuesta este rifirrafe, le cuesta el puesto, lo trasladan, le hacen un consejo de guerra, sale indemne totalmente de él y además se quedará por la zona. Sus descendientes convivirán con nosotros, todavía algún bisnieto, tataranieto viene por aquí en verano, aunque ya no llevan el apellido, pero sus hijos y sus nietos casarán con gente de la burguesía de aquí. Y es un caso especial dentro de los gobernadores militares de la Higuerita porque es el único, digamos, que entronca y se queda y echa raíces. El padre Mirabén, veremos una fotografía muy mala después, le dedica además a Fernández de los Senderos en 1850, 25 años después, la memoria sobre las pescas que se cultivan en estas costas, desde el Cabo de San Vicente y tal. Se lo dedica cuando él está de comandante militar de la provincia en Huelva. O sea que vemos que sobrevivió a toda esta trapatiesta. Sin más, vamos a ver lo que nos trae hasta aquí, que es el castillo. He largado todo este rollo con anterioridad para ponernos en situación del porqué y ahora desmenuzaremos el plano. Este plano aparece por primera vez publicado en la memoria del padre Mirabén, en la edición que hizo Pepe Rodríguez en 1995, creo recordar, de muy mala calidad. Hoy, afortunadamente, se conserva junto con el manuscrito en el archivo municipal y también se entregó en la última edición de la memoria en un desplegable grande bastante bueno. Esto es un plano de 1823. La leyenda de la parte superior pone plano de la Higuerita hecho para gobierno de su ayuntamiento, siendo alcalde don José Rosselló en abril de 1823 por don Gregorio González Azaola. Fue el ingeniero que lo levantó. Es dos años justo antes de que pasen estos sucesos que hemos hablado. Vemos como el casco urbano de la Higuerita se desarrolla en una serie, en 7 creo recordar, calles que salen perpendiculares a la ribera. El núcleo principal, se va la flecha, en torno a la Plaza de las Flores, en estos momentos Plaza de la Reina, Plaza de la Iglesia, Plaza de la Constitución. Vemos incluso este edificio de aquí, que sería la iglesia, cómo se extiende por una pequeña franja. Esto sería hoy el Paseo de los Reyes, Paseo del Chocolate y Paseo de las Palmeras, calle de las Cruces y calle del Cuquimán. A lo lejos, por eso se representa más separado, está el cementerio donde nos encontramos hoy y vemos toda una serie de marismas. Se está empezando a formar lo que sería la calle Carrera, pero vemos este descampado de aquí, este zapal, que son las marismas del Gallego, donde se levantaría después la Plaza del Mercado y la calle Mercado, la calle Santa María, la calle Sucia, la calle Carretera, todo eso. Esta parte de aquí, otro erial todavía más grande, donde ayer Aurora nos hablaba que estaba la calle Astillero, estaba y está ya incluso proyectada, a ver si me deja, se aprecian en la pantalla, no, pero aquí en el dibujo más pequeño se aprecia que esos zapales están cuadriculados y trazadas las futuras calles a modo de plan general de ordenación urbana. Este sería, además vemos el estero del Prado, la calle del Prado, calle General Mola antes, pues que ocupa el espacio de ese mismo estero, ¿no? Y cómo se adentra el Matapiojos hacia lo que después sería el Molinos y todo esto. Pero lo que más nos interesa es el sur, esta esquina inferior de la fotografía, donde vemos un pequeño islote. Es el terraplén al que hace alusión el padre Mirabén cuando se va a construir el castillo. Vemos un caño, que sería el caño de Santa Catalina, que rodea completamente este islote y lo separa de tierra. Vemos ese cuadrado rosa de abajo, sería la fábrica de Francisco Mirabén Soler, donde se situó Fernández de los Senderos para ver llegar el buque, y un ensanche donde nos daremos cita mañana para concluir esta jornada. Si nos vamos al detalle, vemos mejor el islote, vemos la fábrica Mirabén,
de Francisco Miravén. Vemos la calle de San Juan, que lo pone, aunque los nombres son posteriores, pero posteriores a la realización del plano, fue una anotación de alguien con posterioridad. Y vemos de nuevo el islote. Traigo esto, que es una recreación que le hizo Curro Tobarra a Vicente López Márquez en su libro de Isla Cristina por los caminos de la historia, cuando no se conocían los planos del castillo, y es una recreación bastante acertada, puesto que las garitas en las esquinas, los perfiles en talud, ese camino que parece que cruza un puentecillo, que separa un estero, pues una recreación acertada, pero que no deja de distar de la realidad. Aquí tenemos el documento que hace que estemos hoy aquí, que se encuentra en el archivo de la Capitanía General de Andalucía, en la Plaza de España, en Sevilla, y es un plano donde vemos tres partes que iremos desgranando. Un plano de situación general, un plano más concreto de la higuerita y después el edificio en sí. Esto pone, porque se lee regular, dice: proyecto de batería de campaña que por Real Orden de 28 de marzo de 1826 debe establecerse para defender al pueblo de la Higuerita, formada dicha batería de tierra y estacada en el paraje que marca el croquis, con capacidad para 3 cañones de a 16 cureñas de marina y uno de a 4, y objeto a batir el paso de la Barra y las aguas del estero. Podemos observar Ayamonte, Castromarín, Villarreal, La Higuerita, La Redondela. Es curioso porque aparece más hacia la esquina aquella, después de La Higuerita, otro núcleo de población que pone La Tuta. Sabemos que hubo un caserío junto a la Barra de La Tuta, y otro más que no aparece ya en esta época, en el siglo XVIII sí existía, que era el de Muro Alto, y estaban uno a cada lado prácticamente de la Barra de La Tuta, que aparece ahí con puntos suspensivos, digamos, el antiguo trazado, pero que ya en esta época está casi cegado. Este detalle de posición es el otro, mucho más concreto. Dice: croquis de una parte de la isla de la Higuerita, con su estero y pueblo del mismo nombre, destacando el punto donde se propone establecer una batería de campaña que defienda la población y entrada de la Barra. A ver si soy capaz de irlo señalando, si me deja la flecha, que no me deja, aquí. El A es el pueblo de la Higuerita, el B, el cementerio, es este cuadrado de aquí, el C es un pozo grande que surte a toda la población, el D es el camino que conduce a la Redondela, la única entrada. Habla después, aquí, del caño del cepo. Este es se me pierde la flecha, la letra F que queda al sur de la población es como una L invertida que vemos en rosa, sería la corta porción de un actual terraplén de 1,5 varas de alta, arrimado a 2 esteros, sobre cuya continuación se propone establecer la batería. La G es el caño del estero llamado Río de la Higuerita, al sur los bancos que forman la Barra, el paso de la Barra. Curiosamente, este cuadrado, en lo que hoy sería la punta, dice que es una choza que sirve de cuerpo de guardia, a modo de la que habíamos visto anteriormente en la diapositiva correspondiente a la batería de Ayamonte, a la batería de las Flores. Al lado había una choza, las casas del Salón, que se dedicaban a vigilancia también. Y nombra también los caños: el caño de la Mojarra, el estero Franco, el estero de Ayamonte, el de la Redondela, y en el muelle, pues, diferencia entre los fondeaderos, es decir, playa donde, al modo del Cantil hoy, donde se atracaban los barcos, y los propios muelles. Además dice que el término de las aguas es el de pleamar ordinario, pero que en las grandes mareas los bancos, nombrados con las letras H y R, pues se anegan y quedan tapados. Vemos el castillo en sí. Esto sería la planta, el alzado y una sección, y lo desglosamos para que lo veamos más de cerca. Si nos fijamos en la planta,
hay que pensar en la L que veíamos aquí. ¿Veis la L? Y volvemos a verla en rosa aquí, para que nos hagamos una idea. Esa sería la parte hacia arriba, sería el caño de Santa Catalina, hacia esta parte de aquí abajo, hacia la ría Carrera, y es la más protegida, la que vemos con un perfil en talud, la que estaría hecha de piedra probablemente, mientras que hacia el interior del islote vemos como una serie de puntitos que corresponderían a esas estacas de madera, de ahí lo que hablaba antes del fuerte del oeste, que sería la empalizada con la que se construyó el resto. Y vemos dos zonas diferenciadas también. Esta primera sería una especie de zona de habitación, de habitáculos con cocina, con algún dormitorio para la guarnición, y algo más alejado, el polvorín. Esta es el alzado. ¿Veis? Aquí destaca sobre todo la empalizada. Y esta es la sección donde se ven por dentro los dos edificios. La zona de habitación, que tenía esa parte exterior como una especie de porche, ¿no? Y parece que unos cuartos con cuadras o algo por el estilo, y el polvorín, que es exactamente igual, por eso nombraba antes a la batería de las Angustias de Ayamonte, porque es el mismo sistema que sigue el polvorín ayamontino. Aquí unos detalles para que se aprecien mejor. Ten en cuenta que la calidad del plano, por eso se pierde a la hora de proyectar en la pantalla el exterior del polvorín y su interior con unos muros mucho más gruesos para proteger de posibles voladuras. También contamos con este plano diferente del año 1830. Aparecen dos baterías, la batería de Flores ayamontina, la de Buscarruido, que es esta más cuadrada, y después la de la Higuerita. Y hablamos que es de 1830 porque veíamos como en 1827 se había hecho el castillo, como en 1836 y 34 había habido dos reconstrucciones, y esto debe de ser más o menos del año 30 por lo que pone a continuación. Vemos que difiere un poco, que aquí la entrada por ese supuesto puente queda mucho más a la izquierda, que no se corresponde totalmente con el plano anterior, porque probablemente uno fuera el diseño original y esto más o menos lo que llegó a construirse, pero que al fin y al cabo nos sirve para lo mismo. Está la entrada, que es el número 1, el 2 el cuerpo de guardia, el 3 las cocinas y el 4, y más alejado, el polvorín. Pero si nos fijamos en la anterior, veis una nota al margen que dice lo siguiente: esta batería se encuentra actualmente inútil por estar socavados sus cimientos a consecuencia del embate de las aguas en las altas mareas. Lo mismo que nos contaba el padre Mirabén y que había obligado a sus distintas recreaciones. La falta de necesidad defensiva, el establecimiento de diferentes cuerpos en la población, como los carabineros y la Guardia Civil, como apunta Vicente en el artículo antes referenciado, la endeblez del mismo edificio, harán inminente su deterioro a partir del último tercio, sobre todo, del siglo XIX. Las actas capitulares de la época están plagadas de continuas peticiones de los vecinos para edificar en la calle de San Juan a espaldas del castillo, es decir, la acera sur de la actual calle Serafín Romeu Porta, o en los propios solares, una vez que el caño de Santa Catalina había sido cegado. Si pensamos, y antes ha hecho referencia el profesor Jurado Almonte, en la dinámica territorial de Isla Cristina, muchos de vosotros habéis conocido cómo se cegaba los diferentes caños para ir avanzando la población hacia la punta del Caimán. Este es uno de los primeros momentos donde tapamos un caño para crecer la población, y el primero que se pierde hacia el sur es Santa Catalina, después vendrá el Cepo y seguirán avanzando.
Llegará un momento donde el mismo ayuntamiento solicita a la Marina la cesión de los terrenos del castillo para establecer una plaza pública, cosa que no debió de materializarse, pero es mucho más probable que en parte de estos terrenos, una vez concedida la autorización de la Marina, se levantase con el tiempo el cuartel de Carabineros, que si nos acercamos más a nuestros días, vendría a ocupar el mismo solar donde hoy se levanta el cuartel de la Guardia Civil, aproximadamente. Como decía antes, afortunadamente, salvo para celebrar hechos jubilosos como fines de guerra o alumbramientos reales, los cañones no dispararan, pero desgraciadamente sí que el contrabando sigue existiendo a día de hoy. Conservamos uno de los castillos, bueno, vemos primero estas fotografías archiconocidas, pero que nos sitúan más o menos aquí el cuartel de la Guardia Civil. En esta lo tenemos en esta zona de aquí, diferentes vistas en esta de aquí, para que nos veamos que el solar siempre ha permanecido en manos de instituciones militares, por decirlo así. Una vista que la de aquí y la última, incluso en color, el cuartel viejo, junto a la fábrica del consorcio. Pues decía que aunque el castillo no exista, conservamos los cañones. Uno a la puerta del ayuntamiento, que corre riesgo de ser robado, puesto que el edificio totalmente abandonado está siendo expoliado. Se llevaron cables, se llevaron ventanas, se han llevado escalones de mármol de la escalera, y esto los chatarreros no entienden de historia la mayoría de las veces y van probablemente a llevárselo, que al peso en chatarra pesa. Al peso en chatarra pesa. El otro que había en la puerta del ayuntamiento, pues fue prestado en tiempos del alcalde andalucista y hoy socialista Gonzalo Carrasco. Nunca más se supo, nunca se hizo ninguna gestión al respecto, como en tantas cosas, dejadez de todos los isleños. Hay otro cañón en la esquina de Diego Pérez Pascual con la plaza de San Francisco, muy típico de la época. Este no sabemos si pertenecía al castillo o no, pero se utilizaban los cañones, las piedras de molino que vemos en muchas de nuestras ciudades y pueblos para proteger de la rodadura de los carros. Pensemos también que esta esquina del Pipi era bastante conflictiva, puesto que la plaza no existía, existía una calle, ya la calle Santa Rosa, era un cruce de calles bastante peliagudo y estrecho. Parece ser que también hay otro en la esquina de la calle del Carmen con Manuel Xuró, según cuentan, pero bueno, que pasen muchos años para descubrirlo. Y esta es, pues se ve mejor en la pantalla grande que en el ordenador, la portada de la memoria sobre las pescas del padre Mirabén, que le dedica al señor don Francisco Fernández de los Senderos. Y, en fin, que pretendíamos con esta breve charla un acercamiento a un edificio que marcó una época en Isla Cristina, sin lugar a dudas, nacido en un momento difícil para nuestro pueblo, en el contexto de una lucha contra el contrabando que no hemos superado y que como recuerdo nos dejó el nombre de una calle y el sueño de lo que pudo haber sido y como tantas otras cosas pues no fue. Muchas gracias y les emplazamos a la clausura de esta jornada mañana a las 12:30 en la confluencia de las calles Castillo, Serafín Romeu Porta y Baja, en una isleta que se ha formado allí cuando tiraron la fábrica del consorcio, que desde aquí pues yo reivindico que podría llevar el nombre de teniente de fragata Fernández de los Senderos. Es un nombre muy largo, pero como no vive nadie, no afecta a nadie a la hora de ponerlo en un sobre, pero sí sería un bonito recuerdo para un personaje que luchó por Isla Cristina, que le costó el puesto, como hemos dicho, y que dejó un buen recuerdo y parte de nuestra historia. Muchas gracias. Bueno, si hay preguntas. No. Bueno, pues felicitamos a Agustín por su magnífica ponencia, como siempre, y la asociación pues le agradece su colaboración.
Él siempre lo hacemos, como hemos dicho antes, entregando un lote de libros a cada ponente. Pero claro, él tiene todos los libros de la asociación. Entonces le vamos a hacer un pequeño regalo, que yo sé que le va a gustar porque le gusta mucho la cocina y es buen cocinero. Ya lo he cogido ya. Es que esta mañana me ha preguntado que cómo se llamaba este libro. Y espero que le sirva para hacer algún ágape. Vamos a hacer publicidad también del También libro, podemos hacerlo. Es de una autora isleña, Historias de la gastronomía de Isla Cristina, contada por sus protagonistas, de María Isabel Jara Amo, y ha salido hace muy poco. Felipe Luzón hacía una reseña en La Higuerita también, y es la tradición, pues, de una cocina isleña que sin duda nos resultará a todos agradable. Vamos a hacerle la propaganda. Bueno, muchas gracias.